Fiali, Neno toca Lilical Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 12ª casilla de esta quinta trecena, el tonali Matlaclihuan Omecuetzpalin. En el numeral 12 tenemos a Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, que viene acompañado con Quetzaltótotl, esa ave maravillosa que tiene las plumas que acompañan a los grandes señores. El señor de la noche es Xutecutli, y acá lo tengo. Yo ya he prendido mi Popoxcómic recordando ese encuentro que tuve con mis amigas y con todas esas personas maravillosas con las que conviviera allá en Cholula, ese lugar en donde iban todos a ser nombrados gobernantes de sus pueblos y en donde se encontraba el bienestar y una paz en el alma y en el corazón, un gozo infinito, ese entusiasmo que debemos llevar siempre. Bueno, pues Xutecutli es el señor de la noche, aquí lo voy a poner, nos estará acompañando aquí para que se vea. Y también quiero decirles que en Cuetzpalin tenemos como regente a Huehuecoyotl, que es el coyote viejo, la experiencia, la sabiduría, la canalización de la energía sexual. Acá está Cuetzpalin, vean qué bonita. Bueno, y aquí también. Yo les quiero leer algo que escribí en relación a este tonali y lo último que he vivido en estos días. Hace poco conocí a una mujer que bordando letras teje almas, igual que Tlazolteotl. Y recordé lo que María Gimbutas decía sobre las representaciones de la gran diosa. Volví a ver cómo el mito se hace presente en este tiempo del hombre. Entonces me dije, hoy me toca ser lagartija. De inmediato los rostros de mis amigas guardianas del fuego se hicieron una con el mío. Tomé la serpiente de fuego, inspiración, y con la chispa del señor del alba, el acompañante de este numeral, Tlahuizcalpantecutli, encendí mi Popoxcómic. Sentada aquí ante este señor de la noche, Xutecutli, y con la fuerza del señor del signo de Cuetzpalin, el gran, sabio y viejo coyote Huehuecoyotl, yo, humilde Macehual, tomo con toda la fuerza de mi corazón la libertad de elegir lo que pienso. Ofrendo al fuego las programaciones limitantes y las expectativas que distorsionan mi realidad. Al tiempo que hago mías las letras que bajo las gasas rojas como arrebol de Tlahuizcalpantecutli y la señora de la trecena Chalchutlicue, a través de la hija de la bordadora, me brindaran esta mañana que dialogué con ella. Mientras como Cuetzpalin, la lagartija, tendida sobre una piedra al borde del precipicio, mirara tan profundo que el mismo abismo se colara en mi memoria. Y cito, pero qué bonita te ves cuando dejas que la luz del sol atraviese tus alas rotas, cuando en medio de todo el dolor permites que el crecimiento se dé y las flores broten en tu corazón. Qué bonita tú que incluso en tiempos de sequía siembras en el jardín de tu herida, cuando te sientas al borde del precipicio y te permites mirar el fondo sabiendo que saliste viva y entendiendo que es posible que lo vuelvas a visitar. Hay cierta hermosura en la manera en que atraviesas la oscuridad y sostienes y te dejas sostener por quienes, al igual que tú, se aferran a caminar. Qué bonita cuando te sientas en la sombra, cuando te ausentas, cuando hallas la forma de poner las letras, lo que transita por tu pena. Cuando solo estás por estar, qué bonita cuando te atreves a aceptar y también cuando en defensa propia evades tu realidad. Qué bonita cuando eres en la luz y en la oscuridad. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlaclihuan Omecuetzpalin. Corazón tonado en cuerpo humedecido, encendido Popoxcómic en mano, encendido fuego anunciando un sol. Hoy descienden para mí
las plumas del quetzal. Y como la lagartija, aprendo a desprenderme de algo, de mi cola. Voy a dejar atrás todo lo que me lastima. Voy a dejar atrás todas esas expectativas que he creado alrededor de las personas que me rodean. Ellos son como son y yo debo amarlos así como son. Cada persona es un maestro que la vida nos acerca. Así que yo hoy me libero de esos pensamientos mágicos que a veces tengo como buena mujer y principio femenino maduro en esta edad maravillosa en la que con la luna me entusiasmo, con la luna me arremolino y con la luna también escribo. Así que un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, recuerda darme un like, suscribirte a mi canal, suscríbete, porque muchos de los que me ven no están suscritos. Y recuerda que esta es tu casa, Lilica Altonac es tu casa. Aquí siempre hay un fuego encendido para comunicarnos con los seres sobrenaturales. Lilica Altonac no te abandona. Hasta pronto. ¡Timota!